Y les agradecemos, por favor, silenciar sus celulares. Hola, ¿qué tal? Por favor, lo invito a la primera fila. Ahí entre el almirante Martínez y... Ahí. Don Sergio Maras no está acá. Buenos días y muy bienvenidos a la actividad cultural que la Asociación Gremial de Oficiales de la Armada en Retiro, en conjunto con la Cooperativa Nacional para la Familia CONFIA, programó para nuestros socios el día de hoy. El vicepresidente de ASOFAR, contraalmirante don Jorge Chandía Cuitiño, iniciará la presente actividad dando la bienvenida a los asistentes. Tal como dice nuestro relator, una bienvenida muy corta para agradecer la presencia de todos ustedes el día de hoy en esta actividad que espero sea muy provechosa tanto para aquellos que estamos acá como para aquellos que ojalá estén viendo también esta exposición vía stream. Bienvenidos. A continuación, daré lectura a una carta recibida de un socio que se incorporó a nuestra asociación el presente año y quien reside en la ciudad de Osorno. La carta está dirigida a nuestro presidente y dice así: Estimado señor presidente, le hago llegar esta nota con el objeto de agradecer su amable invitación para el próximo jueves 16 de noviembre a la conferencia Quo Vadis Chile y, paralelamente, a la ceremonia de bienvenida de los nuevos socios de esa asociación que usted tan dignamente preside, entre los cuales el suscrito se encuentra. Al respecto, le ruego reciba mis excusas por mi inasistencia debido principalmente a la distancia geográfica que me separa de ese puerto y a la dificultad que me significa coordinar las actividades de ASOFAR con las obligaciones propias de mi trabajo en esta ciudad de Osorno. Al margen de lo anterior, le reitero mi absoluto compromiso con esa asociación y mi disposición para asistir a futuras actividades. Reciba mi afectuoso saludo y consideración y está firmado por don José Miguel Huerta Marín. Conferencia Quo Vadis Chile. A continuación se presentará la conferencia Quo Vadis Chile, que será expuesta por el señor William Díaz Román. El señor William Díaz Román es ingeniero comercial de la Universidad de Chile, con un MBA en la Pontificia Universidad Católica y con más de 20 años de experiencia profesional en los ámbitos de la gestión y las comunicaciones en posiciones ejecutivas, en organizaciones gremiales empresariales, en medios de comunicación líderes del país y en casas de estudios superiores, lo que le otorga una visión integral del quehacer empresarial y del entorno. Don William Díaz fue gerente de estudios de la Sociedad Nacional de Minería SONAMI y de la Sociedad Nacional de Agricultura SNA. En el mundo periodístico fue subeditor de Economía y Negocios de El Mercurio y editor de Economía de La Tercera.
Desempeñó el cargo de gerente de desarrollo de ICARE y fue vicepresidente ejecutivo de la Empresa Nacional de Minería ENAMI. En el ámbito universitario, ocupó la vicerrectoría de comunicaciones de la Universidad San Sebastián y posiciones ejecutivas en la Universidad del Desarrollo. Actualmente es socio director en la empresa Capital Reputacional y comentarista del programa Buenos Días Mercado, que se transmite por la radio El Conquistador. Dejo con ustedes a don William Díaz Román. ¿Se escucha? Perfecto, ya. Muy buenos días. Muchas gracias primero por la invitación de Asofar. Quiero partir diciendo que estoy muy orgulloso de poder hablar delante de todos ustedes por varias razones. La primera es porque le tengo un cariño y afecto a la Armada muy importante de la historia, digamos. Yo soy probablemente de esos niños marinos que en el minuto de la decisión se echaron para atrás, digamos, ¿ah? Yo tenía muchas ganas de ser marino, pero esas decisiones que toma uno a los 16, 17 años, hoy día la evalúo y creo que fue mala decisión. Pero, así que estoy muy orgulloso y muy agradecido de esta oportunidad, porque cuando conversamos de esta charla, la verdad es que estábamos en una situación de un país que habían pasado algunas cosas que hacían la necesidad de sentarse, reflexionar y mirar para dónde vamos. El para dónde vamos, como decía Keynes, el corto plazo, el largo plazo no existe. O sea, cuando uno dice, veamos el largo plazo, la verdad es que el largo plazo no existe, ¿ah? El largo plazo es la suma de los cortos plazos. Por lo tanto, hay que tener una mirada para donde uno quiere ir, pero es muy referencial. Sin embargo, hay que ir saltando etapas en el corto plazo. Por lo tanto, era interesante, y en particular por el entorno político y económico que estamos viviendo, ¿ya? Creo que el cambio pendular que estamos observando en materia política está también alterando de alguna forma los parámetros y la infraestructura económica. Y las dos cosas están muy interrelacionadas. Las dos cosas funcionan en la misma lógica. Por lo tanto, cuando dijimos pongámosle Quo Vadis, que significa ¿dónde va Chile?, voy a hacer primero una referencia a dónde estamos, qué es lo que está pasando, tanto en la situación política como económica, y voy a hacer un ejercicio respecto de probablemente el cambio más importante que estamos viviendo, que es la reforma constitucional, ¿ya? Porque eso finalmente es la infraestructura institucional del país, ¿ah? Y ahí hay varias cosas que les quiero comentar respecto del plebiscito del 17 de diciembre, ¿ya? Cosas que hay que tener en consideración para tomar una buena decisión, ¿ya? Así que primero voy como les digo, a hablar del escenario político, después del económico, y después vamos a reflexionar un poco sobre la reforma constitucional, que nos va a dar el marco de referencia para pensar en el Chile del futuro, ¿ya? Para dónde vamos, finalmente, ¿ya? Entonces, alguien dijo por ahí alguna vez, Chile, lindo país de esquina con vista al mar, ¿ah? Y eso tiene toda la lógica por la geografía del país, que ustedes conocen de sobra y mejor que cualquiera de nosotros los civiles, y que tiene todas las particularidades que puede tener el mundo, desde los desiertos secos en el norte hasta lo más húmedo y lluvioso en el sur. Tenemos todas las estaciones a lo largo del país. Y eso nos hace también un país particular en eso, ¿ya? Porque tenemos una distribución vertical. Estados Unidos es probablemente tan grande como Chile, pero es horizontal. Por lo tanto, es distinta la forma en la que ellos también enfrentan y desarrollan sus procesos. Pero esto es importante porque no somos habitualmente un país que, a pesar de tener estas diferencias de norte a sur, no somos un país que desarrolle procesos muy, en la historia más reciente, procesos muy radicales, ¿ya? Y yo creo que eso es algo que falló en la propuesta de la Convención Constituyente,
porque el país no tiene esa cultura. Chile no está en esta cosa media extremista, en el fondo, de los cambios fundacionales y por eso que fracasó lo que fracasó en el proyecto anterior. Entonces, vamos a partir con el escenario político. Hasta en lo que estamos hoy día es que la agenda política del gobierno y económica también está radicada en el Congreso por la discusión de la ley de presupuesto, ¿ya? Y eso es relevante porque es la única ley en Chile que tiene un periodo finito de tiempo. Es una ley que dura un año y por lo tanto todos los años se discute en el Congreso y que también tiene un tratamiento distinto. Esta es la única ley que entra directo a comisiones mixtas. Todas las leyes entran por la Cámara o por el Senado, se aprueban y van a la Cámara contraria, y si no hay acuerdo o no se aprueba en alguna, pasa a una comisión mixta. Bueno, acá no. Esta es la única ley que entra directo a comisiones mixtas de senadores y diputados, y se discute el presupuesto de la Nación. Es tremendamente relevante esto en el entorno económico, pero también en el entorno político, por varias razones. Primero, el fisco recauda al año cerca de 80.000 millones de dólares, casi un tercio del producto se va en impuestos para financiar el gasto equivalente. Por lo tanto, es muy importante la forma en que se trata la ley de presupuesto. Y el elemento político tiene que ver con que los parlamentarios tienen una función objetivo de corto plazo, que se renuevan cada 4 años o cada 8. Por lo tanto, ellos también se deben a sus propios electores. Y es aquí donde pueden efectivamente maximizar ese contacto con sus electores por las cosas que a ellos les interesan en sus regiones. Y con proyectos particulares, y se logra un acuerdo que nosotros no vemos, pero que sí se produce en el Congreso entre el gobierno para conseguir apoyo. Sí, mira, que yo tengo tal necesidad en mi región, ya, ok, pero me apoyas en el proyecto, ok, y se produce una conversación. A mí me ha tocado estar varias veces en el Congreso asesorando parlamentarios, y se produce esa conversación. Y esa conversación, evidentemente, que nosotros no la vemos, ¿ya? Entonces, es muy importante, por eso que les digo yo de la recaudación tributaria, que son 80.000 millones de dólares. Hoy día el trámite está trancado en una parte importante también por el presupuesto de la Defensa Nacional. ¿No es cierto? Que había un acuerdo respecto de la ley reservada del cobre, cuando se derogó la ley reservada del cobre, se hizo un acuerdo para reponer los recursos, para poner los recursos para la reposición de material de la Fuerza Armada, que este gobierno está desconociendo por primera vez. Entonces, ahí hay un problema complejo, ¿ya? Pero que no es raro, porque este gobierno no le tiene ningún apego a las Fuerzas Armadas ni a ciertas definiciones que están y que han estado arraigadas por años en Chile. Bueno, eso va a ser un problema que se va a tener que resolver de alguna forma en algún acuerdo político que va a tener que hacer el gobierno con los parlamentarios, particularmente de oposición. Lo segundo es que el Ministerio de Hacienda está pidiendo un incremento en la capacidad de deuda pública de 3.500 millones de dólares. ¿Por qué se produce esto? La técnica que utiliza el Ministerio de Hacienda normalmente se relaciona en subestimar los ingresos públicos para prevenir aumentos de gasto que finalmente cubre con deuda. Como cualquier casa, si yo tengo una previsión de ingresos de 100 y me voy a gastar 100, estamos ok, pero si me quiero gastar 120, esos 20, como no van a estar en los ingresos por impuestos, tengo que tener capacidad de deuda. Y eso es lo que está pidiendo hoy día el Ministerio de Hacienda, que está pidiendo un aumento en la capacidad de deuda de 3.500 millones de dólares, de 16.000 a 19.500, porque hicieron algo que termina siendo una práctica al final, pero están estimando el crecimiento de los ingresos en 2,3%, pero el gasto está creciendo en 3,5%. Entonces, los números son los números, digamos. O sea, cuando yo estoy proyectando un gasto mayor que mi ingreso, necesito cubrir con algo, y el gobierno, que utiliza la plata de todos nosotros, como no tiene acceso, porque ya los impuestos no dan, porque pide más deuda, ¿ya? ¿Y dónde está el problema acá? Que todos estamos, porque de hecho yo también tengo estimaciones, que el crecimiento del año 2024 va a ser entre 1 y 1,5%.
con suerte. Entonces, si estima un crecimiento del 2,3, estamos en un problema, porque no va a llegar a tener esos ingresos. ¿Ya? Y acá hay una desafección, y yo agradezco a la gente que me escucha en la radio, digamos, pero se van a tener que escuchar de repente algunas cosas que yo también digo. La gente tiene una desafección con el tema tributario. ¿Por qué? Normalmente porque la clase política ha instalado que es el Estado el que hace las cosas, es el Estado el bueno, cuando en realidad el Estado es una ficción jurídica que no tiene recursos propios. Por lo tanto, todo lo que gasta el Estado lo saca de los impuestos que pagamos todos los días. ¿Por qué la gente no tiene cultura tributaria? Porque han pasado muchas cosas en la historia de Chile que hacen que la gente no vea los impuestos. Primero, el 78% de los contribuyentes no paga impuesto a la renta, porque están en el tramo exento. Por lo tanto, no se tienen que enfrentar a impuestos internos todos los años en abril a firmar un cheque para pagar impuestos. Por lo tanto, el 12% de la población no tiene idea, o sea, el 78% de la población no tiene idea que hay que hacer un cheque para pagar esos impuestos. Y adicionalmente, y esto viene desde, si mal no recuerdo, en los años 70, la recaudación tributaria por IVA era muy manipulada, ¿cierto? Y la gente con tal de pagar menos, le decía, no me dé la boleta, pero cóbreme menos, y eso mermaba, por supuesto, los ingresos públicos, etc. Entonces, se cambió el sistema que existía antes de impuesto cascada a las ventas, se cambió por el IVA, el impuesto al valor agregado, con el fin de hacerlo más fácil en su recaudación y en su fiscalización. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que se instruyó que todos los precios se tenían que publicar con impuestos. Por lo tanto, la gente ve el precio, no ve el impuesto que está dentro de ese precio. A pesar de que hoy día se hizo un avance, tibio a mi manera de ver, pero se hizo un avance en que las boletas desglosan el IVA, a lo menos el IVA. Entonces, aquel que se da la lata de ver la boleta, se va a estar dando cuenta cuánto paga de IVA. Pero en general la gente tampoco ve la boleta, ¿cierto? Entonces, este cambio fue muy importante porque de alguna otra manera alteró la forma en la cual las personas perciben el rol del Estado y de aquellos que campaña tras campaña nos piden aumentar la recaudación tributaria, ¿cierto? Porque la gente dice, yo no pago impuestos. Como no hace el cheque en abril, la gente no tiene percepción de que paga el impuesto como en Estados Unidos. En Estados Unidos ganan los presidentes que bajan impuestos, no ganan los presidentes que suben impuestos. ¿Por qué? Porque la gente en Estados Unidos sabe que si toma un polerón en $100 llega a la caja y en la caja le van a cobrar 120 o 110. Entonces sabe perfectamente que hay $10 de impuesto. Por eso que la gente también prefiere, ¿no es cierto?, aquellos candidatos que dicen que van a bajar los impuestos. Por lo tanto, acá en Chile eso no está arraigado porque la gente no sabe que paga el impuesto, particularmente el IVA, que es un impuesto muy recaudador. Entonces, se nos genera un ambiente en materia política y económica en esta época, que termina el 30 de noviembre, la ley de presupuesto se discute entre el 30 de septiembre y el 30 de noviembre, donde ayer o antes de ayer acaba de pasar un evento político, judicial, muy complejo, pero muy complejo, que puede cambiar. De hecho, yo tuve que cambiar mi presentación. Yo traía otra cosa, pero la verdad es que yo vivo en esto, digamos, en la prensa y todo. Conozco mucho a Luis Hermosilla y la verdad es que esto puede cambiar el curso de varias cosas. ¿Ya? Y aquí vamos a conversar un poco de algunas de esas. ¿Ya? Por eso es que lo puse acá como un punto, que la crisis política y judicial, esta va a ser más importante que el caso Penta. Va a ser más importante que el caso Penta. Porque esta mención que hace el audio, ¿no es cierto?, filtrado, de pago a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y la CMF, finalmente fue y ustedes lo entienden mejor que yo, fue un exocet bajo la línea de flotación de la regulación en Chile. Esto puede tener consecuencias insospechadas. Vamos a comentar un poco más adelante de eso. ¿Para dónde vamos? Eso es lo que está pasando hoy día en política. No está pasando nada más que la discusión de la ley de presupuesto. Y hasta antes de este evento, los temas más típicos de seguridad, los portonazos, los secuestros,
en un ambiente bastante encrispado. La gente hoy día está viviendo con cierta inseguridad. Bueno, el caso de fundaciones, por supuesto que... Y eso es una de las cosas que tiene entrampado la ley de presupuesto, la discusión. Porque los parlamentarios dicen, bueno, ¿quieren más impuestos para qué? ¿Para que se los roben? Entonces, y eso ha sido un elemento que ha trancado mucho esta discusión, particularmente esta. Los años anteriores no había sido así, y este es el primer presupuesto que presenta Boric. Porque el anterior, el que ejecutó el primer año, lo discutió Piñera. Por lo tanto, este es el primer presupuesto que discute y la verdad es que no le está yendo bien. Ahora, aquí hay un procedimiento que si la ley de presupuesto se rechaza, hay una opción de veto, hay todo un proceso que normalmente los gobiernos al final tratan de no usarlo. Hoy día, la verdad es que no sé si esto va a ser así o no, nadie lo sabe, porque además tenemos una situación política compleja. El presidente está enredado en muchas cosas, tiene un discurso en APEC, hoy día acaba de decir que después del plebiscito de salida se acaba el tema constitucional. Pero eso se lo va a decir a los empresarios en San Francisco. No sabemos qué va a decir el Frente Amplio del Partido Comunista acá. Carol Cariola dio una entrevista no hace mucho, el domingo pasado creo que fue, donde ella plantea que este problema se va a resolver, no se va a resolver porque ellos quieren cambiar la Constitución, la que sea, ¿no es cierto? Probablemente con algo más de sesgo respecto de lo que tuvimos en la Convención Constituyente. Entonces, pero acá hay un tema político, institucional muy delicado, porque están involucradas dos de las instituciones probablemente más respetadas de Chile. El Servicio de Impuestos Internos, con impuestos internos no se juega, nunca, nunca. Y la CMF, que aquí la conocemos por la relación que tenemos desde Confía con el regulador, la CMF es una institución también con mucha regla, mucha norma, y que esté siendo en este minuto cuestionada, también le hace a ellos mismos la pega más difícil. Entonces, aquí van a pasar muchas cosas, ¿ya? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, en política tenemos el plebiscito de salida de la propuesta del Consejo Constitucional, 2 años de gobierno sin agenda política. Al gobierno el gobierno cuando plantea su proyecto político en campaña, pone 2 ejes. 1, reforma previsional, 2, reforma constitucional. Y los 2 fallaron. Constitucional falló en el primer proceso y la reforma previsional también está cayendo a pedazos porque no hay acuerdo respecto del famoso 6%. ¿Ya? Y también aquí, y esto lo quiero decir con mucha responsabilidad, también aquí hay mucha culpa, por así decirlo, de las propias empresas, tanto de las AFP como de las ISAPRES, porque nunca explicaron bien lo que hacían. Nunca hicieron que la gente se sintiera parte del proceso. Probablemente porque como son leyes sociales, estamos todos obligados a cumplirlas, no hicieron mayor esfuerzo por permear la sociedad, porque la gente entendiera qué es lo que de verdad hacían. La gente confunde el fondo de pensiones con la administradora. Maliciosamente algunos también lo hacen, porque en campaña me acuerdo de Alberto Mayol, que mostró unas imágenes de unos ejecutivos de una FP en un yate pasándolo espectacular en el Caribe. Entonces él decía, eso lo hacen con su plata, cuando en realidad esa es la plata de la administradora, no del fondo. No hay ningún negocio en Chile que ustedes acumulen el 70% de los ingresos producto de la administradora, de la rentabilidad que nos han traído. Eso no existe en ninguna parte. 70% de los recursos que tenemos acumulados en la AFP provienen de la gestión de las administradoras de fondos de pensiones. Pero las administradoras de fondos de pensiones nunca hicieron esa pega, nunca permearon, ¿ya? Y si no lo tienen, yo se los puedo mandar para que lo lean, un documento histórico que es maravilloso, que es el acta secreta, que ya no es secreta, por supuesto, de la reunión donde los comandantes en jefe aprobaron el sistema de pensiones. Hay un relato ahí que escribe alguien, secretario técnico, en una reunión con el general Pinochet, entiendo que estaba el almirante Merino, José Piñera y otros,
donde le explican qué va a ser el cambio, el traspaso, ¿no es cierto?, de las cajas repartidoras a este sistema de capitalización individual. Y tiene pasajes muy emblemáticos, muy interesantes. Es muy interesante la mirada que había desde el gobierno militar respecto de la desconfianza de los privados. El general Pinochet quería que los fondos de pensiones los administrara el Banco Central y dice expresamente que él no confía en los privados. O sea, esto no fue una invención de los Chicago Boys que quisieron tomarse el país. Aquí había una oposición del gobierno militar a implementar este sistema. Sistema que hoy día, por ejemplo, de las cajas de reparto, que se ha tratado de volver, ¿no es cierto?, en la reforma previsional, en las primeras discusiones, trataron de hacerlo. Pero la verdad es que hoy día, sin escribir ni una línea de un proyecto de ley de sistema de reparto, el sistema está quebrado. Sin escribir ni una línea, porque la pirámide demográfica en Chile se invirtió. Entonces, hoy día, la población de 60 años y más es superior a la población de 15 años y menos. Por lo tanto, en un sistema de reparto, donde los jóvenes son los que aportan para financiar las pensiones de los que salen, ya está quebrado, porque hay menos jóvenes entrando al mercado del trabajo de los adultos que están saliendo con pensionados. Por lo tanto, escribir eso hoy día, en la primera línea ya el sistema está quebrado. Y cuando un sistema público está quebrado, adivinen quién paga. Todo, con impuestos, ¿cierto? Entonces, y esa reforma al gobierno le fue mal. ¿Por qué? Porque también un poco desconectados de la realidad, no hay encuesta que no diga que la gente prefiere el sistema individual, ¿cierto? De hecho, una de las grandes propuestas en la convención anterior, de estas de iniciativa popular, con mi plata no, fue una de las que mayor apoyo tuvo, porque la gente, por las razones equivocadas, se dio cuenta que la plata era de ella, por los retiros. ¿Ya? Nosotros advertimos 1000 veces que los retiros iban a generar inflación, pues la inflación en general en países como los nuestros es un fenómeno monetario. Entonces, sacar de ahorro para hacer un gasto en una condición mundial donde el abastecimiento estaba completamente restringido, donde no había bienes y servicios disponibles en todo el mundo, obviamente que la gente, sintiéndose más rica porque tenía plata que no tenía, ¿cierto?, sacó plata que no tenía, se sentía más rica y estaba dispuesta a pagar más caro por lo poco que había. Y en economía hay un concepto que se llama los sticky prices, que son los precios pegajosos, que suben pero que no bajan. Algo parecido tiene la inflación medida a través de la UEF. Porque cuando nosotros decimos la inflación está controlada, está creciendo 0,2% mensual, pero es 0,2 respecto de la variación anterior y esa respecto a la anterior y la anterior y la anterior. O sea, tenemos un fenómeno indexado de inflación porque la economía nuestra funciona de esa forma. Entonces, se advirtió que iba a generar inflación, la gente fue a retirar su plata, primero desmitificó que la plata no estaba. Fueron, la pidieron y se la dieron. Claro. Y aquí cosas que la gente no se dio cuenta, y por supuesto que los parlamentarios menos, es que acá con esta medida se hicieron ricos los más ricos. ¿Por qué? Porque cuando uno está obligado a vender algo, como estuvieron la AFP de vender acciones, porque tenían que tener la liquidez para pagar los retiros, salieron al mercado a vender activos financieros al precio que les dieran. Bonos, acciones, letras, etc. Entonces, ¿quiénes compraban? Los que tenían liquidez. ¿Quién tiene liquidez? A los que les sobra la plata. ¿A quién les sobra? A los ricos, porque tienen más ingresos que gastos. Por eso que tienen capacidad de ahorro, ¿cierto? Entonces, compraron estas acciones a vil precio, porque la AFP tenían que vender a lo que fuera, porque tenían que tener la liquidez en 48 horas. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que al final alguien compró muy barato un activo financiero, como una acción, cuyos fundamentos no justificaban el precio. Porque no había cambiado nada en los fundamentos del precio de la acción. Las telefónicas seguían proyectando las mismas ventas, las mismas utilidades, pero el precio cayó producto de esta salida a vender forzadamente. Lo mismo pasó con el precio de los bonos, el Banco Central ayudó un poco bajando la tasa de interés, pero eso también significaba que cambiaba el precio relativo de los bonos.
Entonces, se generó un ambiente económico en la pandemia muy anormal. Y al ser muy anormal, generó una serie de problemas que tienen que ver con esta percepción de las personas de lo que la economía termina siendo para ellos. Y la línea divisoria entre la economía y la política es muy delgada, porque normalmente la economía depende de la infraestructura política, ¿cierto? Que son los que generan el marco regulatorio finalmente, donde se desenvuelve la economía. Por lo tanto, eso fue muy importante. Y el gobierno se quedó estos próximos 2 años sin agenda. Agenda como la que le gustaría a uno, que discutiéramos temas de desarrollo, de economía, para generar empleo. Finalmente, esa agenda ya no está. Y quedan pendientes los temas de educación, salud, seguridad, algo de previsión que nos dará a sacar adelante, y los temas pendientes de las ISAPRES y las AFP. El tema de las ISAPRES de verdad es lejos, por lejos, la lucha más ideológica que tiene este gobierno. Pero con una cosa que es bien, o sea, no es que sea curiosa, pero uno lo logra entender cuando se da cuenta que el 18% de la fuerza de trabajo, el 18% de la fuerza de trabajo está en ISAPRE. El resto está en AFP, perdón, en FONASA. Solo el 18% de la fuerza de trabajo está en ISAPRE. Pero ellos están enconadamente tratando de destruir ese sistema. ¿Porque es malo? No. Es un seguro como el del auto, como el de la casa, es un seguro que paga por eventos. Están enconados porque viene del gobierno militar. No hay ninguna otra razón, no hay ninguna razón técnica para eliminar el sistema de ISAPRE. Los jueces que se dan el gusto, pues esto fue un gustito finalmente, interpretan la demanda que se hizo en los tribunales por este tema de las tablas de mortalidad, ¿no? No sé si ustedes lo saben, yo no lo sabía, pero aprendí de eso, que los fallos de los jueces son siempre respecto de los incumbentes. Vale decir, si yo demando a alguien, ese fallo solo nos compete al demandado y al demandante. Pero acá, ¿qué hicieron los jueces? Lo aplicaron de efecto general. O sea, legislaron sobre un tema respecto de un fallo que tendría que haber sido solo con los incumbentes. Sin embargo, lo hicieron general y eso tiene hoy día entrampado toda la discusión sobre la ISAPRE entre pagar 1.200 millones de dólares o pagar 400, que es el cálculo que hizo el comité técnico. Probablemente van a terminar en algo intermedio. Pero yo ya le mandé una carta a mi ISAPRE y le dije no me devuelva ni un peso, no se preocupe. Yo estoy conforme con lo que pago, y pago harto, y tengo 2 niños expertos en caerse y cosas por el estilo, y por lo tanto, y también a mis padres, que ya están mayores, entonces yo estoy feliz con lo que pago. Así que le dije, le mandé un correo, le dije, a mí no me devuelvan un peso, no se preocupen por mí, digamos, ¿eh? Porque creo que este sistema, en el fondo, tengo la esperanza que la racionalidad haga que se encuentre una solución y el sistema de salud privada no se termine eliminando. Primero porque la recarga en el sistema público va a ser gigantesca y eso va a ser otra crisis monumental, ¿no? Piensen ustedes todo lo que pasó con los empleados públicos que despidieron porque se acabó este decreto sanitario, digamos. Toda la gente que se contrató por la pandemia a la calle, y esto ha generado un problema en el Ministerio de Salud. Entonces, estamos en una situación como esa. Respecto a la economía, los ingresos fiscales marcadamente a la baja, la deuda pública subiendo, y la deuda pública hay que entenderla bajo el concepto de la injusticia intertemporal. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo deuda hoy día es porque me gasté más plata hoy día que los ingresos que generé. Por lo tanto, si la deuda pública nace hoy día, es una deuda que van a pagar las generaciones futuras. Mis hijos, mis nietos y mis bisnietos, y van a seguir pagando todos para adelante, porque la deuda pública no nace para ser pagada, nace para ser administrada. Eso es un concepto que hay que tener siempre. A mí me tocó pasar por el aparato público, así que lo entendí rápidamente.
La deuda no es para pagarla, la deuda se administra. Y sobre todo cuando la plata no es de uno, ¿cierto? Porque en el Estado, el ministro de Hacienda no tiene ningún empacho en proponer un gasto mayor que el ingreso, porque la plata no es de él. Y tampoco hay accountability respecto de ese descalce. ¿Por qué? Porque le han hecho creer a la gente que el Estado es bueno y el Estado hace cosas. ¿De acuerdo? Otro dato importante, 30 de cada 100 pesos que se recauda termina llegando directamente al que lo necesita. El 70 se queda enredado en la administración del Estado. O sea, no se pierdan con ese dato. Tenemos un problema de crecimiento económico en el corto plazo. Para los próximos 2 años probablemente no vamos a superar el 2%, entre 1,5% y 2%, lo que significa postergación de urgencias sociales, porque no van a estar los recursos. Y por eso que está trancada la reforma tributaria y el pacto fiscal que el ministro de Hacienda quiere proponer y que los empresarios al principio se mostraron dispuestos, pero hoy día no, es un pacto fiscal de papel. Porque todas las cosas que el ministerio propone no necesita ningún acuerdo para hacerlo. El mejoramiento de la eficiencia del sector público, todo lo que aparece ahí, o gran parte, no necesita acuerdos de nadie. Basta que se decida hacerlo. Por lo tanto, es un pacto que desde el empresariado y desde la oposición sobre todo, dice, ministro, si usted propone todo esto, hágalo. No necesita nuestro apoyo. Hágalo porque tiene que hacerlo. No nos ponga eso sobre la mesa para discutir una reforma tributaria que finalmente va a ser aumentarle los impuestos a las personas. Porque esa es otra cosa. Cuando se habla de impuestos, la discusión política se plantea respecto de los impuestos que pagan todos, ¿cierto? Sin embargo, la gente, como no tiene internalizado que ellos también pagan impuestos, dicen, pero que el Estado lo haga. Sí, no, pero es que el Estado tiene que hacer esto, el Estado tiene que hacer otro. Pero cuando la gente empieza a tomar conciencia, se da cuenta que cada vez que dicen eso, le van a meter la mano al bolsillo y le van a sacar impuestos. Entonces, hay que entender también que si yo quiero aumentar la recaudación tributaria tiene 2 elementos, la base gravada y la tasa que se aplica. ¿De acuerdo? Y aquí hay 2 visiones sobre el tema. Si yo quiero aumentar la recaudación tributaria, que es necesaria muchas veces, por 1000 razones, puedo cambiar la base o puedo cambiar la tasa. Los que creemos en la libertad, en la economía libre, etcétera, somos partidarios de cambiar la base. ¿Qué significa eso? Crecimiento económico. Porque con el crecimiento económico, como hay más actividad, hay más venta, hay más recaudación tributaria. Aquellos que no piensan como uno son proclives a aumentar la tasa de impuestos, en la ingenuidad de creer que aumentando la tasa, la recaudación va a aumentar en lo que ellos quieren. Si yo tengo una tasa del 10% y el ingreso nacional es 100, recaudo 10. Si yo quiero aumentar la recaudación tributaria, nosotros decimos que el crecimiento de 100 pasa a 150. Con los mismos 10 va a recaudar 15. Aumentó su recaudación. Pero si yo tengo 100 de recaudación, 100 de ingreso y tengo 10 de tasa, y muevo la tasa de 10 a 20, es ingenuo pensar que el producto, que la recaudación va a ser esos 20 de tasa sobre esos 100 de ingresos. Porque no va a ser 20, no va a duplicar la recaudación. ¿Por qué? Porque los 100 caen. Los 100 caen. ¿Cierto? Entonces tampoco va a recaudar lo que quiere. Y también la gente tampoco entiende que todos los impuestos, nómbrenme el impuesto que ustedes quieran, todos los impuestos lo pagan las personas naturales. Todos. No, pero si el impuesto de primera categoría que pagan las empresas lo pagan las empresas. No. Primero porque hay un crédito tributario en ese pago. Por lo tanto, se le descuenta al dueño una parte de ese impuesto que pagó la empresa. Pero, imagínense, y aquí entiendo que creo que hay varios que tienen algún emprendimiento empresarial, si a mí me suben el impuesto a la empresa y yo tengo un objetivo de vida o de rentabilidad, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a aumentar los precios. Porque tengo que mantener la rentabilidad del negocio.
voy a tener que aumentar el precio. ¿Y ese mayor precio quién lo paga? Todos. Entonces es ingenuo pensar que aumentando los impuestos se va a aumentar la recaudación. Siempre, siempre, siempre los impuestos, todos, los pagan las personas naturales. Mis hijos tuvieron la suerte tuve la suerte de comprarles un auto y les pasé la factura. Entonces, uno de ellos tomó la factura y la leyó y me dijo, ¿el impuesto verde lo pagaste tú? ¿Sí? ¿Y el IVA lo pagaste tú? Sí. Así funciona. Entonces, ¿por qué? No, esto es un robo. O sea, nos robaron plata. Porque tampoco entienden qué es lo que se hace con esa plata. Entonces, aquí hay un sistema que está mal estructurado en la historia. ¿Por qué? Porque la gente no tiene conciencia tributaria. Y eso es muy importante para la discusión que viene, ¿ya? Entonces, vamos a tener un crecimiento económico paupérrimo. Habremos perdido, hicimos el cálculo el otro día, vamos a perder 20 años de desarrollo económico por la tasa de crecimiento de los últimos años que hemos tenido. Vamos a perder 20 años. O sea, vamos a retroceder a lo que éramos 20 años atrás si no crecemos al 5, al 6 o al 7%. China, India y el resto del mundo tampoco está ayudando mucho. Entonces, estamos en un problema donde vamos a tener muchas generaciones comprometidas y con bajas proyecciones, ¿ya? En el escenario económico, los datos macroeconómicos han mejorado un poco, la inflación viene cayendo, eso es una buena noticia. La política monetaria del Banco Central de subir las tasas de interés en su minuto fue buena para estos efectos. Y otra cosa que también tienen que recordar siempre, que cuando el Banco Central mueve la tasa de interés para arriba o para abajo, no lo hace por lo que está pasando, lo hace por lo que va a pasar, porque la política monetaria demora entre 4 y 6 meses en tener efecto. ¿Ya? La política monetaria no es como antiguamente, digamos, los precios de los combustibles, que los jueves subía o bajaba, un bombero iba con una escalerita, cambiaba el número y ya subió y bajó el precio. En la política monetaria no es así. Se demora entre 4 y 6 meses. De hecho, hoy día recién estamos viendo los efectos inflacionarios de reducción, producto de la baja de tasas que se hizo a principios de año. Recién la estamos consolidando ahora. Entonces, a pesar de que octubre tuvo 0% de crecimiento en el año, el acumulado de enero a octubre, la reducción se fue a 5% en 12 meses. Y piensen ustedes que en diciembre terminamos con casi 13,8% de inflación. O sea, de diciembre el 13,8% lo bajamos a octubre, en 10 meses, a 5%. Eso tiene la consecuencia colateral de lo que hemos estado viviendo en el tema del empleo. Porque el desempleo ha estado subiendo porque la economía se frenó. Y el IMASEC ha tenido un desarrollo, a pesar de que el Banco Central ha hecho algunos esfuerzos ahora bajando la tasa de interés, la verdad es que esa baja tasa de interés la vamos a ver en 4 o 6 meses más. Este año ya está perdido, vamos a tener una recesión entre menos 0,5 y menos 1%, pero este año ya está perdido. Y para el próximo año, dependiendo de lo que haga ahora en la reunión del 16 de diciembre el Banco Central, cuánto baje la tasa de interés, vamos a ver si las proyecciones para el 2024 son de 1 a 1,5, son menos de 1, o un poco más, va a depender de lo que haga el banco. Todo el mundo está esperábamos que el banco bajara en la reunión anterior 75 puntos base y en la próxima otros 75, pero bajó 50. Entonces, algunos creen que esos 25 los va a sumar a los 75 de diciembre y podría bajar 100 puntos base, o sea, un 1% de un golpe, o va a hacer otra baja de 75 o de 50 de nuevo. Cuando lean eso, tienen que mirar al tiro para adelante. Si el Banco Central baja la tasa de interés poquito, es porque cree que la situación para adelante es más compleja, es más difícil. Si la baja poco, y poco es entre 50 y 75 puntos base. Si la baja más, quiere decir que hay un alivio para el próximo año y para el año subsiguiente. O sea, para que lo lean, digamos, para que lo vean, interpreten lo que va a decir el banco con esa baja de tasa. Ha ayudado mucho este último tiempo el Banco Central, a todo esto ha ayudado mucho Estados Unidos con
el control inflacionario, aumentaron las expectativas de baja de tasas en Estados Unidos, que eso genera también un efecto positivo en Chile. El gran dolor de cabeza hoy día de Chile es el dólar. El dólar está desalineado en cerca de 200 pesos respecto del precio que debiera tener, según los fundamentos de la economía. Petróleo cayendo. Todos pensamos que en el conflicto de Hamás-Israel el petróleo iba a subir. Subió, pero $5. En el conflicto de Ucrania, Unión Soviética, el precio del petróleo llegó a $120 por barril. En el conflicto de Hamás con Israel, subió de 85 a 90 y empezó a bajar. Entonces, hemos tenido un mejoramiento en los términos de intercambio para Chile, petróleo cayendo, somos importadores de petróleo, y cuando importamos petróleo eso es salida de dólares, y el cobre subiendo. Ha estado subiendo estos últimos tiempos. Estuvimos un rato importante a $4 y hoy día estamos entre $3.70 por ahí, y eso es un buen dato para Chile. Entonces, que uno dice, bueno, si el dólar, si el precio de los combustibles cae, eso quiere decir que están saliendo menos dólares. Si el precio del cobre sube, eso quiere decir que están entrando más dólares, deberíamos tener un tipo de cambio a la baja, pero tendencialmente a la baja. ¿Y qué es lo que hemos estado viendo? Que está encaramado en los 890, hoy día está a 800 y tanto, que llega a 900. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué pasa ahí? Esa desalineación de lo que debiera ser es producto de la incertidumbre constitucional. O sea, estamos pagando 200 pesos por dólar adicional por la incertidumbre constitucional. ¿Y qué significa eso en la práctica? Una cosa muy simple. El 83% de la canasta del IPC está indexada al dólar. El 83% de los productos que mide la canasta del IPC están amarrados al dólar. Por lo tanto, aquí al Banco Central se le produce un problema, porque baja la tasa de interés para mejorar la actividad económica y que los precios caigan, pero por otro lado, ¿no es cierto?, hay una incertidumbre país que hace que el dólar siga subiendo y que por lo tanto su política para frenar la inflación sea más ineficiente. Nosotros debiéramos estar este año con inflación entre 2 y 3%. Estamos acumulando 5%. Vamos a terminar probablemente en 5,5% o algo por ahí. Pero eso es un fracaso de la política monetaria, pero no por la política monetaria en sí misma, sino que por el ambiente de incertidumbre que nos tiene el dólar encaramado hoy día, como el gran dolor de cabeza de la autoridad monetaria, porque cuando empieza a subir el dólar este año estaba a 781 pesos, que fue en febrero del 23. Y hasta ayer el dólar estaba en 907 pesos. Esa es la escalada que ha tenido. Y esa escalada de 16% es lo que tiene hoy día complicado a la política monetaria y al Banco Central y a la inflación. O sea, todas estas cosas están completamente relacionadas, interactúan todas juntas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy día? Que la gente está percibiendo eso, porque las cosas están siendo más caras permanentemente, por esto que les comentaba yo de los que se llaman los sticky prices, esos precios que no bajan finalmente, ¿cierto? Entonces, la gente ya está percibiendo cierto malestar, se está percibiendo en las encuestas, cierto malestar con ese tema. Bueno, la inflación, ya se las comenté, la inflación subyacente es una medición que se hace respecto del cálculo del IPC, sacando todos los bienes que son volátiles, energía y alimentos básicamente, todo lo que no son tendenciales. Y la inflación subyacente todavía está un poco pegada, porque es la inflación más dura de romper, ¿ah? Y que el Banco Central generalmente no es tan eficiente para hacerlo a ese nivel. Así que ese es el ambiente económico que tenemos hoy día. La inflación, como les decía, viene bajando. Esta es la inflación esperada a un año, llegar a 3,3 en un año más, o sea, octubre del próximo año, a noviembre del próximo año. La inflación a 2 años instalada en 3%, que es el rango meta del Banco Central. El Banco Central estableció un rango meta de la inflación anual en Chile entre 2 y 4%. Por lo tanto, el 3 es el rango meta, ¿ya? Y bueno, estas son las inflaciones mensuales que vamos a llegar a final de año entre 0,2 por ahí. En materia de tipo de cambio, bueno, se ha venido viendo una cierta tendencia al alza a partir de febrero, que empieza a subir, ¿no es cierto? Estas son las expectativas, ¿eh? Esto es lo que el mercado
cree que va a pasar. Entonces, vamos a tener en los próximos 2 meses un tipo de cambio en promedio de 885 y ya a 1 año y a 2 años instalado en los 850 pesos, que es más o menos el precio que debiera tener según los fundamentos de la economía. En materia de política monetaria, estamos esperando bajas de la tasa de interés. Ya el Banco Central ha empezado a dar señales de normalizar la tasa. El IMASEC, bueno, por razones obvias está empezando a mejorar porque con las tasas más bajas hay más actividad económica y eso está empezando a mejorar, pero si se fijan todavía estamos en expectativas negativas. O sea, hemos tenido de las últimas 13 mediciones, hemos tenido solo 2 con IMASEC positivo, todas las demás han sido IMASEC negativo, ¿ya? De caída en el producto, por lo tanto, eso obviamente que complica el escenario. Y acá finalmente, con esto quiero terminar por la trascendencia que tiene lo que va a pasar el 17. El proyecto constitucional de la Convención Constituyente, todos lo vivimos, todos vimos lo que pasó, ¿cierto? Una constitución maximalista, refundacional, donde yo creo que ni siquiera los mejores analistas esperaban que fuera rechazada por el porcentaje que fue rechazada. Eso fue una señal muy importante de la gente respecto de ese esfuerzo que se hizo. Después vino este segundo proyecto, sin el acuerdo de la gente, porque no se hizo un plebiscito de entrada, porque en el plebiscito de entrada de la constitución anterior, de la propuesta anterior, el famoso 80-20, ¿se acuerdan? El 80% del país quiere cambio, etc. Bueno, resulta que ese 80-20, el número de votos, el 80% que aprobó, es menos que el 60% de votos que rechazó en la salida. ¿Por qué? Porque había voto voluntario en la entrada y voto obligatorio en la salida. Entonces, la gente que rechazó esa propuesta constitucional, el número fue mucho mayor que la gente que aprobó en la entrada. Por lo tanto, nos metieron un mito. El 80% de Chile quiere cambiar eso. Si se hubiera hecho con voto obligatorio en la entrada, probablemente no habría ganado el plebiscito de la prueba. Por esta razón que les acabo de explicar. Entonces, tuvimos todo ese evento, todos lo vivimos, así que no voy a entrar ahí. Viene este segundo esfuerzo, que más que político, es de futuro. Aquí los únicos que tienen un problema es la izquierda. Porque si se aprueba la Constitución, esta propuesta, va a ser una propuesta que van a ser de los grupos básicamente republicanos, tienen 35% de la votación, digamos, o sea, ellos redactaron este tema. Sin embargo, si se rechazara esta propuesta, van a estar apoyando implícitamente la Constitución de los 4 generales, que ellos quisieron derribar. Entonces, por supuesto que ellos son los únicos que tienen el problema, porque si nos va mal, y digo nos porque yo creo que, y por estas razones que les voy a explicar ahora, en mi opinión personal, yo creo que hay que aprobar. Si esto se aprueba, va a quedar vigente la Constitución que tenemos hoy día. Que cambios más, cambios menos, al final del día es la Constitución de Lagos, digamos. O sea, si esta Constitución no tiene nada que ver con la que se aprobó en el año 80. Entonces, ¿cuál es lo importante de esto? Que en esta propuesta se están agregando cosas que no había en la que tenemos hoy día. Por ejemplo, la protección del medio ambiente, el cuidado para el desarrollo de la vida, en la familia, en la sociedad, la participación en la igualdad de personas con discapacidad en el mercado laboral. Esas son cosas que en esta Constitución que tenemos hoy día no están garantizadas. Por lo tanto, esta es una Constitución que propone avances en esa materia, que vienen siendo los famosos derechos sociales. Y artículos que fueron mejorados. Por ejemplo, el artículo 11, en la Constitución actual hay una sola línea que dice se conocerán como emblemas patrios la bandera y el escudo. Pero acá se avanza. ¿Por qué? Porque se incluyen la cultura, ¿no es cierto? Las actividades culturales del país también se deben respetar para honrar a la patria, etc. Entonces, esta Constitución agrega cosas muy valiosas. Por ejemplo, en los derechos de la mujer. Consolida muchos derechos de la mujer que no están presentes en esta Constitución. Entonces, tiene muchos elementos que al final, esto es una discusión media bizantina, porque si se aprueba esta Constitución, la de ahora, esta propuesta, se va a poder modificar en cualquier minuto, va a ser más difícil, porque tiene quórum más alto, ¿no es cierto?
pero se va a poder modificar también, si todos estos documentos son perfectibles dependiendo de los equilibrios políticos en el Congreso. Entonces tampoco es nada dramático. Tampoco es dramático si se aprueba y tampoco es dramático si se rechaza. Porque finalmente vamos a tener la Constitución actual vigente y vamos a seguir dándoles vuelta en esto. Yo no creo honestamente mucho lo que dice el presidente en APEC, que aquí se termina el tema constitucional. Esto no va a terminar. O sea, eso tenemos que tenerlo sumamente claro. Este no es un tema que se acabe el 17 de diciembre. El Partido Comunista ya lo anunció, van a seguir adelante con la reforma, quieren una constitución escrita por el pueblo y todo lo que le leímos a Carlos Cariola, ¿no? Entonces, esto es muy relevante para el futuro de Chile, sí, pero tampoco es tan grave, pase lo que pase, se apruebe o se rechace, tampoco va a ser tan grave. Entonces, la invitación es, de aquí al 17, seamos honestos, ¿cuántos se van a leer la Constitución? Si es que, ¿cierto? Si es que. Entonces, aquí, esto es una discusión, igual como la anterior, de eslogan, de quién pone mejor los temas, quién pone mejor las convicciones, y algo que lamentablemente la izquierda hace mejor que la derecha, es llegar al corazón de las personas. La derecha es eficiencia, es productividad, la derecha son números, y la izquierda son pasión, emociones, etc. Entonces, contra eso es bien difícil hoy día luchar. Pero creo que aquí hay elementos muy importantes en esta propuesta constitucional que no existían en la anterior, ni existían en la que tenemos hoy día. Entonces hay que mirar, si quieren yo les puedo mandar un documento donde está completamente, artículo por artículo, analizada la Constitución actual y la propuesta constitucional, artículo por artículo. Si quieren se los puedo hacer llegar a través de ustedes. Y también el de las actas secretas de la instalación del sistema FP. Así que quiero agradecerles el haberme escuchado, veo sus caras, veo muchos que me hacen así, eso reconforta siempre el que está parado acá adelante, digamos, que dice ya, me están entendiendo, digamos. Así que es la principal función. Varios saben, yo estoy en un programa de radio todos los días, y nuestro principal problema es justamente ese, que nosotros no vemos la reacción de los auditores, pero sí los vemos porque escriben por Facebook y todo, y es reconfortante cuando la gente empieza a entender lo que uno hace y empieza a entender las cosas en simple, porque esta presentación por supuesto que va a estar disponible para ustedes también, así que yo quedo comprometido con eso. Y muchas gracias, muy agradecido por la oportunidad y felicitaciones a ustedes por el trabajo que hacen y agradecerles por los años que entregaron a la libertad, a la patria y a cuidarnos. Tuve la suerte de visitar uno de los buques con un amigo marino y claro, ahí uno se da cuenta cuando está arriba de un buque la pega que ustedes hacen y que es completamente poco valorada. ¿Ah? Y me refiero en particular a la Armada. Así que estoy muy honrado y muy agradecido por la oportunidad y agradecerle a ustedes los años que dedicaron a defender la patria y a defendernos a nosotros. Así que muchas gracias. Sí. ¿Pregunta? Sí, ah, bueno, sí. vamos a abrir por favor y ahora un espacio de preguntas. Comandante, por favor. Se sabe que en general todos los que votaron a favor ahora votan en contra, pero hay un grupo que va a la derecha, parece, del CAS, que quiere también votar en contra. ¿Por qué? ¿Cuáles son los argumentos de ellos? ¿Qué nos puede comentar? A ver, yo he conversado con algunas personas justamente de eso y todavía no lo sabemos bien, pero probablemente sea parte de una estrategia. En la discusión anterior hubo varios que se pusieron al otro lado y después hicieron un punto de reflexión, como que se iluminaron de un día para otro y dijeron voy a rechazar. Aquí probablemente haya algo de eso, que digan, no, yo rechazo, porque rechazan por razones distintas, por supuesto, a lo que está rechazando el oficialismo, ¿cierto? Pero es muy probable. Ahora, si eso no pasa, yo tengo la impresión que en el último embate de la campaña, que debe ser la última semana y media, lo que se va a hacer es que se va a poner parte también de la estrategia comunicacional el tener estos grupos descolgados en la derecha, rechazando, teniendo grupos de izquierda rechazando, va a permitir que comunicacionalmente se diga esta es una constitución que si la rechazan los extremos,
es una constitución buena para el centro, es buena para la gente, porque los extremos son los que están rechazando. Yo conozco a algunos de los que están por el rechazo de la derecha, y yo no sé si lo tienen tan pensado. ¿Ah? Ellos también tienen su propio público, tienen sus propios... Entonces, claro, rinden un poco cuenta eso. ¿Ah? Pero yo creo que primero uno que es más una estrategia, y segundo, que tengo la impresión que la campaña comunicacional desde la oposición va a ser justamente la última semana y media de decir, oiga, lo rechazan de la izquierda y de la derecha, esta es una constitución entonces que cumple con la generalidad de la gente. ¿Ah? Y tratar de por ahí meter el tema. ¿Sí? Yo quiero volver al caso de convenios, el caso de los audios ahora del abogado. Aprecio, en lo personal a mí me gusta mucho la política, estoy participando en algunos de ellos. Aprecio que el caso convenio tiene una relación directa o no con los evangelistas. Está el mundo político involucrado. Hermosilla. No, convenios. Fundaciones. O fundaciones, Sí. porque en alguna medida no se ha querido avanzar más allá, porque hay compromisos anteriores Ya. que taparon Ya. un poco el caso Penta. Ya. En algunas circunstancias, y ahí está el entonces senador Monte, hoy día ministro de la Vida. Así es. ¿De qué manera, en base al análisis suyo, concuerda que este caso de los audios es quizás más importante, porque efectivamente la institucionalidad que sostiene la marca regulatoria del país aquí está Tambaleando. pero por otro lado nos va a tapar el caso convenio. Va a descenchar el eje comunicacional, lo lleva ahora, uno ve, explota el caso audio y toda la prensa ya está dedicada al caso audio, el caso convenio quedó ahí Sí. medio bonita, sobre todo que tiene implicaciones políticas importantes, por lo menos para lo que pensamos de derecha, que esa era la tumba. Sí. A ver, varias cosas. Primero, creo que el caso Penta se parece más al caso Hermosilla que al caso Fundaciones, en el fondo. Por el caso Fundaciones, malversación de fondos públicos, derechamente, digamos. Son platas que se pasaron sin ningún filtro a fundaciones que no tenían iniciación de actividades, completamente irregular. Eso no fue el caso Penta. El caso Penta, financiamiento político, financiamiento de la política, tampoco tiene muchos elementos de eso, porque si bien al final, a la vuelta larga, uno tiene que creer que lo que se sacaba de la fundación era para financiar la actividad política de los grupos que están en el gobierno, y por esa vuelta larga uno podría decir, bueno, igual que el caso Penta, no es exactamente lo mismo, porque acá son fondos públicos, en el caso Penta eran fondos privados. ¿Ya? Así que hay una diferencia ahí. Y yo coincido con usted que básicamente el caso Fundaciones va a afectar solo al gobierno y al Frente Amplio y a los partidos de izquierda. Sin embargo, en el caso de los audios, el problema es más complejo. Primero, por lo que mencionaba usted respecto de que fragmenta o es un golpe fuerte al regulador, a impuestos internos y a la CMF. Entonces, yo diría que ahí hay un elemento muy nuevo, muy distinto. ¿Ah? Y segundo, que el abogado Hermosilla es un abogado penalista muy conocido, que ha trabajado en muchos casos, y cuando uno tiene amigos abogados, uno sabe que los abogados saben mucho más de todo lo que uno cree, digamos. Entonces, el caso de los audios puede tener ramificaciones políticas mucho más trascendentes. ¿Ah? Ya está teniendo algo porque el audio fue recibido informalmente por el hijo del ministro Monte, en la fiscalía. Él lo recibió el lunes, el audio. Lo recibió de forma anónima. ¿Ya? Entonces, de alguna otra manera, y eso habla también, yo escuché, no me hago cargo de lo que voy a decir porque lo escuché solamente, no tengo nada pero de las personas con las que uno conversa estas cosas, que quien filtró los audios pareciera ser que es la niña que estaba en esa abogada, ¿no es cierto? Porque el audio parte cuando ella llega a la oficina, digamos, entonces es como bastante evidente. Entonces uno dice, bueno, ¿y para qué lo hace? Probablemente porque hay delación compensada. De hecho, es la primera citada a declarar. Eso normalmente pasa cuando hay delación compensada. ¿No? Entonces,
Claro, lo que pasa es que esta es una niña que probablemente no midió las consecuencias de lo que estaba haciendo. El caso es bien complejo, ¿ya? Pero que era, entendamos bien, ¿ah? Era el caso de una empresa de factoring. O sea, no era una mega estructura, no era una mega defraudación. Esto es una cosa menor que pasa todos los días por el Poder Judicial. Todos los días y a cada rato. Pero el audio filtrado, por quien lo dice, más que lo que dice, es más importante por quien lo dice que lo que dice. Los abogados de la plaza dicen, mira, esto no es deseable, pero sabemos qué pasa, ¿ah? Esto funciona de esta forma. ¿Y por qué funciona de esta forma? Y los que me escucharon hoy día en la radio van a escuchar de nuevo el cuento. Es porque, en mi opinión, nosotros tenemos una institucionalidad jurídica y regulatoria llena de legislación que le endosa un poder sobredimensionado a los funcionarios públicos. Por lo tanto, el funcionario público tiene un poder avasallador. Entonces, cuando alguien enfrenta al aparato público, por este marco regulatorio que tenemos, por estas leyes que tenemos, intrincadas, complejas, el funcionario público sabe de la ley más de lo que sabe uno. Por lo tanto, se puede prestar con mucha más facilidad a resolver un problema que un abogado, que un normal, no sabe cómo resolver. Pero eso no lo hace gratis. Entonces, aquí hay culpa de los dos. Yo comentaba, y lo comentaba con José Miguel en la mañana, yo tuve un emprendimiento de un restaurante durante un año. Como era un restaurante, la legislación, yo entiendo que es toda, pero por lo menos donde yo lo tenía en Vitacura, obligaba a que si alguien estaba sentado en una mesa, tenía que tener comida en la mesa. Porque si no, pasaba a ser un bar. O sea, si habían 2 personas, 3 personas que comían, o sea, que tenían un vaso de 2 piscolas, digamos, y un ron encima de la mesa, se entendía que eso era un bar, no un restaurante, porque en un restaurante se come. Entonces, el funcionario llegó a las 2:30 de la noche, funcionario de la municipalidad, entró al local, habían varias mesas, y vio 2 mesas donde tenían tragos. Ya habían terminado de comer, ya habían comido y se quedaron conversando. Y el funcionario dice, no hay comida en la mesa, parte. Nosotros le dijimos, pero si terminaron de comer, limpiamos la mesa, se llevaron las cosas. Sí, pero es que no hay comida en la mesa y esto no es bar, así no tiene patente de bar, tiene patente de restaurante, parte. Ese es el poder omnipotente de un funcionario. ¿Por qué? Porque le da el poder de interpretar la ley, la regulación. Y no quiso entender. Dijo, no, yo veo vasos, no veo comida, parte. Después, a costo nuestro, tuvimos que empezar a que cada vez que terminaba alguien de comer y que pedían trago, tuvimos que llevarle una canasta con papas fritas para que hubiera algo de comer siempre en la mesa. Porque si no, nos iban a llenar de parte. Entonces, ahí es donde yo conecto con el tema del caso Hermosilla. Que te insisto, lo que hace es la institucionalidad. La institucionalidad es la que está generando el ambiente para que esto se produzca. ¿Por qué? Porque hay un poder exagerado sobre los funcionarios públicos. Ustedes van a una oficina de impuestos internos y lo primero que van a ver es un cartel que dice, artículo no sé cuánto, que es un delito agredir o maltratar a un funcionario público. Un delito. Eso les da cuenta del poder que existe ahí. No estoy en ningún caso justificando a Lucho Hermosilla ni nada, pero estoy dando un contexto para que entendamos que esto no se resuelve porque metamos a Lucho Hermosilla en la cárcel con la misma legislación que tenemos. Aquí tiene que haber un cambio cultural, un cambio profundo. Probablemente porque fuimos colonizados por los españoles, que tenemos este problema. Los gringos, los países anglosajones, son capaces de firmar un contrato en una servilleta. Y eso es válido. Contrato en una servilleta es válido. Acá, el timbre 1, el timbre 2, el timbre 8. Acá tenemos un Estado que nos pide un documento que lo tiene el mismo funcionario en la oficina al lado. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Ir a la oficina al lado, ahí mismo. Ir a la oficina al lado y pedir el documento que lo pueden pedir entre ellos. Cosas que no se logran entender. Y por eso que yo creo que lo intrincado de nuestra institucionalidad facilita estas cosas. Por lo tanto, es la oportunidad también para que esto cambie. Así de simple. Sí. Oye, yo tengo una duda
porque evidentemente hay un conflicto en este minuto y se arrastra hace ya tiempo entre un Congreso que no le quiere aprobar al gobierno distintas partidas presupuestarias, ¿no es cierto? En 1890 pasó lo mismo con el gobierno de Balmaceda, que el Congreso no le quería aprobar y Balmaceda dijo, se aplica el presupuesto anterior y estalló la guerra civil. ¿Qué es lo que hace distinto hoy día con un Congreso donde supuestamente hay una mayoría de oposición en muchas cosas y que la oposición no ejerce un poder, no digo ir a la guerra civil, pero ¿por qué no logra ejercer un poder político que haga que el presidente y su cáfila de seguidores modifiquen su estrategia, si es que la tienen? ¿Qué es lo que hace distinto? Porque tenemos un presidente o un gobierno que no tiene agenda política, lo leo ahí, evidentemente anda a los tumbos, y por qué la oposición está tan tranquila mirando que se derrumba. Yo lo dije medio oculto, pero te lo voy a reforzar, se lo voy a reforzar, perdón, Alex, lo voy a reforzar. Cuando se producen estas discusiones parlamentarias sobre proyectos de ley o sobre la legislación en general, hay una especie de fuerzas ocultas que logran equilibrios internos, ¿ya? Si mal no recuerdo, desde el año 90 en adelante, 2 o 3 veces solamente se ha tenido que recurrir al veto presidencial. Y finalmente se termina aprobando otra cosa, el proyecto tal cual entró. ¿Y esto por qué? Porque a ningún gobierno le conviene que el presupuesto no sea consensuado. Entonces, ¿qué es lo que creo yo que va a pasar acá y por qué estamos en esto? Es porque la oposición está haciendo valer su peso en el Congreso al punto en que van a obligar finalmente al gobierno a cambiar ciertas cosas. Lo que te voy a decir es interpretación mía, pero que el presidente en San Francisco, en la PEC, haya dicho lo que dijo, no es casualidad. O sea, que haya dicho allá que el tema constitucional termina, probablemente puede ser parte de una negociación desde la oposición, decirle, oiga, queremos señales claras, que no vamos a seguir en esto. Porque finalmente los parlamentarios actúan en bloque. Entonces, yo tiendo a pensar que aquí hay algo de eso, de negociaciones más generales como esa, decirle al gobierno, oiga, señales y señales claras, ¿cierto? Como la que dijo. Es muy raro lo que dijo. Si hace poco el Partido Comunista está diciendo una cosa completamente distinta. Es muy raro lo que dijo. ¿Y por qué lo dice? Bueno, yo creo que en parte es por esto, para poder destrabar la discusión de la ley de presupuesto. El problema es que le van a creer, porque así funciona la política. Yo tengo mis dudas. Yo no sé si van a llegar a puerto con eso. Esa hoy día está trabada porque el Ministerio de Hacienda lo que quiere es suspender el aporte de este año, ¿cierto? En el fondo, hacer que pasó nomás, y retomarlo el próximo año, en la discusión de la ley del 2025. ¿Ya? Creo que hay bastantes fuerzas al interior del Congreso que van a tratar de reponer ese artículo, ¿ya? De manera que no se suspenda ese aporte. Hacienda tiene un argumento que es bien complejo, porque Hacienda dice, no necesitan la plata ahora porque todavía quedan saldos de la ley anterior. Entonces no la necesitan. Pero resulta que los gastos militares, y ustedes lo saben mejor que yo, no son cambios, claro, no son cambios discretos de un año para otro, son continuos a través del tiempo. Cuando se compra una fragata, cuando se compra un tanque, no es que uno va a sacar la plata y va a deme el tanque que está guardado ahí y me lo llevo. Eso no funciona así. Entonces, yo creo que se va a destrabar, ¿ya? Porque claro, hay una razón de Estado en el fondo, ¿ah? Y yo entiendo que ya hay gente de izquierda que está entendiendo eso, que no pueden trancar y poner en riesgo la seguridad del país porque no se están haciendo las renovaciones del equipamiento que hay que hacer. Así que yo tiendo a pensar que se va a destrabar. Sí. Una pregunta sobre la economía. ¿Cómo evalúa el hecho de que yo no creo, por ejemplo, este caballero es en volteretas y tenemos hasta obras de teatro que lo dice? Lo que dijo en la APEC no es garantía de que lo vaya a cumplir, porque va a llegar acá y va a decir otra cosa. ¿Dónde está la oposición
saca eso adelante, que no, en todas estas cosas, en el contrapunto, realmente no lo presiona para que se produzcan los efectos que requiere la economía. Porque la economía se debilita con esta incredibilidad que hay. Sí. En el caso de las Fuerzas Armadas, nadie de la oposición ha preguntado por el fondo que estaba acumulado. Uno dice 3.500, otro dice 4.500 millones de dólares, que de ahí se autorizaba el gasto. Sí. ¿Y dónde está el resto de la plata? Que ahora dicen que no hay. Entonces, para mí es una oposición feble. ¿Cómo podría eso reflejarse a través de la presión a través de la economía? A ver, yo creo que comparto que la oposición está un poco ausente de esa discusión, pero yo tiendo a pensar por dos razones. Una, porque de verdad, tengo varios amigos parlamentarios, así que va a ser feo lo que voy a decir, pero de verdad esta época es la cuando más trabajan, estos 2 meses, digamos. Porque de verdad las comisiones tienen que funcionar, hay una obligación ahí, y de verdad están metidos en la discusión de la ley de presupuesto. ¿Ah? Tanto así que el gobierno no presenta iniciativas, no hace nada, o sea, todo se va derecho a la discusión parlamentaria, ¿ya? Por lo tanto, creo que han estado ausentes en parte por eso, porque de verdad, créanme, yo he estado trabajando, asesorando parlamentarios, y es una pega de marca mayor. O sea, y eso que los parlamentarios tienen muchos equipos de asesores, pero así todo es poco. Entonces, yo creo que uno están abstraídos por eso. Y lo segundo, probablemente tenga que ver con que la oposición tampoco, por un tema más electoral, no se quiere acercar tanto al tema. Un complejo. Finalmente es un complejo. Sin embargo, yo creo que, a ver, les voy a dar un dato. Estén atentos a lo que va a pasar en las municipales. Porque si en las municipales el Partido Republicano logra instalar más alcaldes que cualquier otro partido de la oposición, este país cambió. Y eso va a hacer que aquellos que están en posiciones más tibias tomen posición, porque saben que hay agua en la piscina. Por lo tanto, el dato clave va a ser las municipales. Que de hecho, siempre las municipales son una anticipación de lo que va a pasar en las presidenciales. Ahora, eso no significa, en mi opinión, que José Antonio Kast tenga el camino ganado. Yo creo que José Antonio tiene otros problemas, ¿ya? No sé si Evelyn Matei va a ser finalmente la candidata, ¿ya? De consenso, porque si no habría que ir a primaria en la derecha, y yo no veo a nadie de Renovación Nacional con perfil para eso, así que la verdad es que no lo sé. Cosa que también fue un error político estratégico, obligar a primarias y cambiar el voto obligatorio al voto voluntario. Hoy día vamos a tener voto voluntario para adelante, así que ese tema está un poco más resuelto. ¿Ah? Obligatorio, perdón, obligatorio. Así que ese tema está un poco más resuelto. Pero yo tengo la impresión que hay muchos que están esperando a ver qué va a pasar en las municipales, porque eso va a marcar claramente el rumbo de lo que viene. Sin embargo, creo que para que obtenga esa esperanza, ¿no es cierto?, del triunfo, necesita que la Constitución sea aprobada. Para que la Constitución sea aprobada, yo creo, igual que en la primera etapa, que tiene que haber, ¿no es cierto?, una especie de juicio político de la gestión que está haciendo el gobierno, que no se transforme en una votación netamente constitucional, pero que además que haya un juicio político, como ocurrió, ¿no es cierto?, con la primera vuelta. ¿Qué opinión le merece esta visión? Yo pensaba lo mismo que usted, en términos que la candidatura de José Antonio tomaba mucha fuerza si el trabajo que hacía el Consejo Constituyente terminaba siendo aprobado. Hoy día creo que no. Hoy día creo que si se aprueba, José Antonio Kast no va a salir fortalecido. ¿Por qué? ¿Ah? Claro, porque finalmente, por eso que insisto que es muy importante el resultado de las municipales. Esa es una votación de verdad. Todos sabemos que el 35% de los chilenos no es de derecha, ni el 35% de los chilenos está instalado en el Partido Republicano. Eso no es real. Ese fue un voto de rechazo a la oposición y al gobierno, que instalaron el 35% de los consejeros
que venían del Partido Republicano. Fue una señal, pero eso no es la realidad. O sea, no, eso no ha pasado nunca. Entonces, ¿qué es lo que yo creo? Que yo no creo que José Antonio tenga en esta pasada todavía una oportunidad, porque si bien es cierto, muchos podemos compartir los principios que están instalados dentro del Partido Republicano como principios, valores, etc., José Antonio no es una figura que llegue más allá, él. Y las elecciones presidenciales son personas, más allá de los principios que encarnan. Entonces hay una cosa de él que hace muy difícil que en cualquier condición gane. Yo creo que él va a consolidar un modelo probablemente, pero que él llegue a ser presidente le falta mucho en términos de... Yo tuve la suerte de estar con la Evelyn no hace mucho y le pregunté si iba a ir, me dijo, voy de todas maneras, me dijo, porque José Antonio no gana. En ninguna encuesta José Antonio Kast gana. Entonces tampoco podemos perder el vuelito, digamos, ¿no es cierto?, de poder instalar por tercera vez a un candidato de derecha, digamos, como la Evelyn. Tiene sus complejidades también. Perdón. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Nuestro vicepresidente hará entrega de un presente en agradecimiento a la brillante presentación que nos acaba de ofrecer nuestro conferencista. Ahora estoy un poquito más alto, así que me siento un poquito mejor. Gracias. Quiero agradecer a don William Díaz por la excelente presentación del día de hoy. Sin duda que para todos aquellos que nos encontramos en esta sala y también para aquellos que tuvieron la suerte y se dieron el tiempo de ver esta exposición vía streaming, hemos sido testigos de una excelente presentación, de una exposición que sin duda contribuye a nuestro acervo personal y profesional, y también es algo distinto a lo que nos caracteriza tradicionalmente como asociación. Tratar temas de tipo económico no son frecuentes en lo que nosotros tradicionalmente hacemos, así es que sin duda también estamos muy agradecidos por ello. Yo como vicepresidente, en ausencia del presidente, que se encuentra enfermo lamentablemente, quiero hacerle entrega a don William Díaz de un presente reconociendo una vez más, y perdonen que sea reiterativo, su contribución a nuestro acervo profesional y personal, y además agradecerle por también darse el tiempo para compartir su tiempo y experiencia con nosotros. Les pido un nuevo aplauso y voy a hacer entrega de un reconocimiento. Bienvenida a los socios incorporados a nuestra asociación el presente año. ASOFAR se alegra por la incorporación a nuestra asociación gremial de 13 socios que se han sumado a su fuerza activa durante el presente año. Invito por favor a pasar al frente a los siguientes socios y socios cooperadores recientemente incorporados a ASOFAR que hoy nos acompañan y a quienes nuestro vicepresidente hará entrega de un presente. Por favor, vicealmirante señor Francisco Martínez Gallarroel, quien ingresó a ASOFAR el 23 de mayo de este año.
Don Sergio, no, perdón, don Sergio no está. Capitán de navío, señor Carlos Levi Ábalos, quien ingresó el 25 de octubre a SOFAR, y al coronel de ejército, señor Jorge Tubí García, que ingresó recientemente, ahora el 6 de noviembre. Muy bien, con esto damos término entonces a la presente actividad. Invitamos a los asistentes a pasar al Salón Simpson detrás nuestro, en donde compartiremos un almuerzo de camaradería. Muchas gracias.